en el 1910 publica la novela. Ahí comienza todo. En 1986, Andrew Lloyd Webber, viene a ser el Morricone de los musicales. Tiene cantidad de obras. Empezó desde muy joven, Jesucristo Superstar. En el año 72 tenía 20 y pocos años. Hizo Evita, Cash, y quizás la que más éxito ha tenido es El fantasma de la ópera. Es el musical más famoso de la historia. Se representó en Londres en 1986 y se sigue representando en la actualidad. Se paró un poquito con la pandemia. O sea, imaginaros la cantidad de funciones que se han llevado a cabo, la cantidad de gente que lo ha visto, y se sabe que mucha gente incluso lo ha visto varias veces, porque esto es algo también que hay que resaltar. Cuando se ve el musical, y lo vamos a ver en parte, siempre, aparte del espectáculo, que es extraordinario, lo vamos a disfrutar, creo yo, deja una sensación de misterio, de duda, porque es una historia de amor. En el fondo, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, una de ellas es esta, y deja la duda, a ver si Christine se va con uno, se va con otro. Entonces, El fantasma de la ópera es la obra cumbre de este hombre. Coincide también que la compuso pensando en la que era su mujer, Sarah Brightman, que intervino en el estreno, pero luego hubo problemas entre ellos, se divorciaron, y por eso la película no se lleva a cabo hasta el 2004. Y en el 2004 es cuando ya se decide este hombre, Andrew Lloyd Webber, a llevarlo al cine, con la ayuda de Joel Schumacher, que fue el director. Un director también muy conocido, que hizo Batman y algunas otras películas. Y esta, en concreto, es una obra maestra del cine. Si no la habéis visto, la recomiendo. Es muy buena. Bueno, ha tenido un montón de premios, extraordinario. En Broadway se estrenó en el 88 y ha estado en función hasta hace poco. Es decir, es impresionante el atractivo de este musical. La película, bueno, ya la he citado, se rodó en el 2003 y se estrena en el 2004. Ahí hubo una cuestión con la elección de los actores. Para el fantasma se eligió finalmente a Gerald Butler, que es el que hizo de Leónidas en Los 300, aunque no es tenor, y se barajaba la presencia de Antonio Banderas, incluso John Travolta. Pero el requisito que pedía Joel Schumacher es que fuera un actor joven, y el más joven era Gerald Butler. Gerald Butler era actor, no era cantante, pero Andrew Lloyd Webber exigía que cantaran los actores, es decir, que tuvo que aprender canto. Él había hecho algo de rock, de joven, en su época de universitario, algo sabía cantar, pero no al estilo clásico, como tenía que hacerlo aquí. Entonces, estuvo como 3 o 4 meses yendo a clases de canto y el resultado fue este. Según todos los comentaristas y críticos, es el mejor fantasma de todos los que ha habido, porque después del libro, esta obra se ha llevado al cine en numerosas ocasiones. La primera fue en los años 20. Hay que decir que el fantasma en la primera película aparece tal cual se refleja en la novela, es decir, con la máscara completa, porque según relata Gaston Leroux, el fantasma prácticamente no tenía rostro, tenía apenas un pellejo de piel, no tenía labios y los ojos hundidos como si fuera una calavera. Entonces el fantasma era realmente una calavera, era alguien que parecía que estaba muerto y se protegía con la máscara entera. En cambio, en la película lo suavizan un poco y le dejan bella máscara. Esto también forma parte de la idea del musical, que pretende enfatizar más el aspecto romántico, amoroso. Entonces encajaba mejor
un fantasma con algo de atractivo, que no fuera realmente un muerto. Y bueno, Gerard Butler cumple muy bien con esa función. De Christine hace una jovencita, bueno, los vamos a poner aquí, hace una jovencita que había estudiado canto en Nueva York desde niña. Entonces también había otra que estaba previsto para que hiciera el papel, pero no pudo. Y entonces escogieron a esta que realmente lo borda. O sea, hace una interpretación magistral. Tiene una voz de ángel realmente increíble. Tenía apenas 17 años cuando se grabó la película. Impresionante. El vizconde de Chagny, creo que se dice en francés Chagny, es Patrick Wilson, que, bueno, también con respecto a la diferencia entre la novela y el musical, es que en el musical es más violento, es más activo, interviene más, pelea con el fantasma y, bueno, monta bastantes follones. En la novela es más pacífico. Estos son los tres personajes principales. Hay otros que son secundarios, vamos a decir, y quizás el personaje más importante que no aparece en el musical y que en la novela tiene mucha importancia es el que llaman el persa, que este era un hombre que había conocido al fantasma cuando estaba por Oriente, en Irán, y allí incluso le salvó la vida. Y este persa está con él en París, es un poco el que le informa de todo y el que en el musical no. El papel del persa lo hace Madame Guiri, que es como la entrenadora de las bailarinas, una mujer muy misteriosa, habla muy poco, y es la que hace de puente con el fantasma, la que recibe la correspondencia, que se la pasa a los dueños, a los gerentes, y el lago subterráneo del edificio Garnier de la Ópera de París. Garnier es el nombre del arquitecto que hizo el edificio en finales del siglo XIX, Charles Garnier, y por lo visto el terreno era muy pantanoso y entonces ideó hacer un lago artificial con un depósito muy grande, lo llenó de agua y a partir de ahí levantó cinco plantas, como si fuera un garaje subterráneo, 5 plantas hasta la altura del suelo. Esa circunstancia inspiró a Gaston Leroux para ubicar allí la residencia del fantasma, que además coincidía que durante las obras encontraron, o poco después, o durante, encontraron unos restos de un esqueleto, no sé si fue después, pasado un tiempo, un esqueleto que Gaston Leroux decía es del fantasma. Pero se cree que, porque claro, Gaston Leroux dice que lo que él cuenta es verídico, ocurrió, es una novela. Entonces, él dice que es verdad, pero es una novela. No hay pruebas de que esos hechos ocurrieran, pero sí es verdad que hubo acontecimientos que inspiraron. Por ejemplo, la escena del candelabro que vamos a ver, eso debió ocurrir en un momento dado. El candelabro tipo araña que había en el centro de la bóveda causó algunos muertos. El esqueleto debía ser de uno de estos, un muerto de la revolución de la Comuna de París, que era una revolución popular que hubo en 1870 y algo. Pero lo que cuenta realmente, lo que podemos decir es que realmente la historia que cuenta Leroux es un auténtico mito. ¿Por qué digo esto? Porque existen otros mitos modernos. Cuando hablamos de mitos, pensamos que tienen que ser de los griegos antiguos, el de Perseo, Heracles, todo eso. Hay mitos modernos que están hechos a la medida del hombre actual. Por ejemplo, El Principito, que lo vimos aquí no hace mucho, es un mito completo. La historia de Pinocho, La Bella y la Bestia. ¿Por qué son mitos? Porque tocan temas profundos a nivel emocional, psicológico, mental, temas profundos que afectan al alma humana y adaptados al hombre actual. Entonces, el fantasma de la ópera, es un mito extraordinario. Se puede interpretar de muchas maneras. Hay
inclusive hay mucha información por internet, se puede consultar. Yo voy a centrarme en la interpretación filosófica, como es normal para el lugar en el que estamos. No voy a dedicarme a... Tenemos un tiempo limitado, me voy a centrar en lo que considero que es más importante. Luego en el coloquio, al final, si queréis, se pueden contrastar puntos de vista. Bueno, por cierto, el lago subterráneo sigue existiendo, no se permite la entrada y es un remedio muy bueno, un depósito de emergencia para los bomberos de París. Vale, entonces vamos a empezar ya con la selección de escenas. Tengo seleccionadas 10 fragmentos. Claro, había que elegir porque la película, el musical, dura 2 horas y 20 más o menos. Vamos a ver 10 fragmentos que no llega sumándolos a media hora. Entonces, el primero que vamos a ver es la presentación de los personajes. Están haciendo un ensayo de una obra que se llama Aníbal. Por cierto, en la novela son otras piezas. Aquí Andrew Weber inventó, no existe una ópera que se llame Aníbal, pero él la pone. Vamos a verla, vamos a escucharla. Bueno, ahí aparecen los personajes principales. Ha aparecido el vizconde. Cuando entra él es el patrocinador de la ópera. Es el momento en el que se jubila uno de los directores y entran 2 a sustituirle. Aparece Christine, se ve cómo se conocían de la infancia, pero en ese momento no se reconocen más tarde. El fantasma todavía no ha aparecido, lo vamos a ver enseguida. En este fragmento vamos a ver cómo la prima donna, que era Carlota, la que habéis visto que era muy vanidosa, que decía me ama, me ama, me ama, no quiere actuar, les deja a los directores en una situación problemática y entonces ahí le dan la oportunidad a Christine. Y Christine ahí es donde ya tiene éxito. Es muy buena la transición que hace del ensayo allá a la actuación en directo con el público, es magistral el director. Y la actuación, la pieza Piensa en mí, dejo la pregunta en el aire, ¿a quién se refiere? Bueno, ahora la escena que vamos a ver es una canción que se titula El ángel de la música. Esta es también una parte clave dentro de lo que es el musical, porque el ángel de la música es lo que el padre de Christine, que era un famoso violinista sueco, le dijo antes de morir que cuando estuviera en el cielo le mandaría un ángel de la música a su hija Christine para que la guiara y la protegiera. Entonces ahora ella atribuye el éxito que ha tenido a ese ángel de la música. Y ese ángel de la música no es otro, como podéis estar imaginando, que el fantasma. El fantasma va a ser el maestro de Christine, la enseña a cantar, la hace sentir la música, le da la inspiración, porque ella era una bailarina, simplemente, en la ópera era una bailarina más, pero es el fantasma quien la inspira, la enseña, y ella cree que es el ángel de la música. Vamos a ver ahora la pieza y luego comentamos. Este que veis en la imagen es el padre. Después del éxito va a ponerle una vela al padre. Bueno, habéis visto que atraviesa el espejo que es un símbolo también muy importante que marca la frontera entre el plano visible y el invisible. Atraviesa el espejo y pasa a la mansión del fantasma, que es toda la galería subterránea. Habéis visto también al principio cómo ella va a ponerle la vela a su padre porque cree que el ángel de la música le está guiando, le está protegiendo, y Meg, que es la hija de Madame Curie, le dice que eso es todo fantasía, que eso no puede ser, no es real. Pero le dice, dime el secreto del triunfo. Y se lo dice, el ángel de la música, pero dice, no puede ser. En cierto modo, Meg
viene a representar, a simbolizar lo que es la mente concreta, lo que se llama en la antigua India el kamamanas, que quiere todo concreto, concreto, y no es capaz de comprender realidades trascendentes. Y ya de paso quiero aclarar que todos los personajes que vamos a ver en la obra en realidad son uno. Christine es la heroína, la protagonista, que en realidad es la personalidad de cualquiera de nosotros, que se puede encontrar en la misma situación, y el resto de los personajes son elementos psicológicos o mentales que forman parte del ser humano, y en este caso de Christine. Entonces, esta Meg sería su mente concreta que le está diciendo, es como un diálogo interior que todos podemos tener en un momento dado, esto son fantasías, no hagas caso. Aunque hay algo que uno ve, que hay por ahí la inspiración que uno puede sentir, pero lo desprecia. Y después aparece el fantasma diciendo, contrariado, porque el éxito que ha tenido Christine se lo quiere apropiar Raúl. No lo hemos visto en el fragmento, pero Raúl le lleva un ramo de flores y quiere atribuirse el éxito. Y claro, el éxito es del fantasma, que en realidad es de Christine, porque ambos son uno, como vamos a ver en la siguiente pieza, que es el tema principal, y lo dice bien claro. Bueno, lo tengo aquí, lo voy a leer, lo vais a ver en la pantalla, pero lo voy a leer para que lo podáis luego detectar más fácilmente. Es la pieza principal del fantasma, y un fragmento de la letra dice: Christine, el fantasma de la ópera está ahí, dentro de mi mente. Y el fantasma responde: canta una vez más conmigo nuestro extraño dueto. Mi poder sobre ti se hará más fuerte aún. Y aunque me des la espalda al mirar atrás, se está refiriendo que mira al pasado, a Raúl. Verás que el fantasma de la ópera seguirá ahí, dentro de ti. Christine responde: aquellos que han visto tu rostro cayeron presas del pánico. Yo soy la máscara que llevas, está diciéndole. Esa máscara en realidad es Christine, porque la máscara en realidad es un símbolo también muy antiguo y muy variado, con muchas interpretaciones, pero en este caso está refiriéndose al sentido clásico de máscara, que era la que utilizaban en el teatro en la antigua Grecia, y viene la palabra máscara, viene de la palabra latina persona, y de ahí con el tiempo se tomó el término persona para definir lo que es la personalidad humana, que es aquello con lo cual mostramos nuestro verdadero ser al mundo, pero no somos la personalidad. La personalidad es lo que se ve, la parte visible. Lo que verdaderamente es un ser humano, en realidad está en el interior, es la esencia. Y aquí le está diciendo Christine: yo soy la máscara que llevas al fantasma. Y el fantasma dice: es a mí a quien oyen. Es como si Christine fuese la voz del fantasma cuando cantaba. Y ahora cantan los dos y dicen: eres mi espíritu y mi voz. Mi espíritu es tu voz, como una sola voz. Lo vemos. La última nota es el llamado whistle note, que es nota silbido. Es la más alta frecuencia a la que puede llegar la voz humana. Y aquí la da Christine. Bueno, habéis visto, el tema principal es extraordinario, es una auténtica pieza, una joya musical, y todo es simbólico. Primero hace un recorrido a caballo, que eso también tiene su simbolismo. El caballo puede simbolizar la personalidad, y el que va montado es el caballero o la dama. Luego dan un paseo en barca por el lago, que también tiene un simbolismo tremendo, y ahí está, podemos decir que está Christine, que es la personalidad, está unida con su espíritu. Ahí hay una unión. Esto se puede relacionar también con un mito clásico muy conocido, el mito de Eros y Psique, que además, curiosamente, en este mito, Eros, que es el amor divino, el espíritu, también oculta su rostro, no permite que Psique
lo vea. La visita por las noches, de manera que no le ve, duermen juntos, pero nunca le ve la cara, hasta que Psique, influenciada por sus amistades, dice, tienes que verle la cara, tienes que verle la cara. Y entonces, con mucho cuidado va con una vela, se acerca, le ve la cara, pero cae una gota de cera, le quema a Eros y se despierta. Y entonces ve que Psique ha incumplido la promesa y se va. Bueno, el mito es más largo, pero llama la atención eso, cómo oculta el rostro, porque de alguna forma el espíritu no tiene forma, valga la redundancia. En el mito de Eros y Psique, Eros resulta que era un ser bellísimo. En el caso del fantasma es lo opuesto. Y todo tiene su explicación. En el caso de Eros, pues porque el espíritu es algo que se puede considerar bello en sí mismo. Y en el caso del fantasma, de alguna forma está queriendo decir que el ser humano en muchas ocasiones se asusta cuando ve algo trascendente, algo que se sale de lo cotidiano, del mundo terrenal, ve algo superior, podemos decir, más elevado, y se asusta. Esto lo podemos ver también en un texto clásico de la antigua India, en el Bhagavad Gita, cuando se habla de los Kauravas y los Pandavas, que vienen a ser, los Pandavas vienen a ser representación de las virtudes y los Kauravas la representación de los vicios o la parte instintiva. Y entonces, en un momento dado en el texto, los Pandavas aparecen armados en todo su esplendor y los Kauravas se asustan, ¿no? Les entra pánico, porque cuando un ser humano normal puede imaginarse a alguien muy virtuoso, muy fuerte, armado hasta los dientes, se puede quedar impresionado. Es decir, el espíritu asusta, y por eso en el caso del fantasma le ponen así. Aunque realmente, claro, en el musical le dejan con media cara y ahí, como he dicho antes, se refuerza un poquito el aspecto romántico, ¿no?, de la relación entre Christine y él, pero en sí es como si no tuviera rostro. O sea, el tema es que el espíritu no tiene forma. La forma la pone en la personalidad, en este caso Christine. Le pone la forma, le pone la voz, le pone lo que vemos manifestado en el mundo visible, porque el espíritu estaría en el mundo invisible, que está muy bien representado porque vive bajo en los sótanos del edificio Garnier, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver una canción que es La música de la noche. También es una de las más conocidas. Cuando habla de la noche, la oscuridad, también nos puede asustar, pero no, está refiriéndose al mundo esotérico, el mundo de lo oculto o de lo invisible. Podemos decir que la realidad puede tener dos planos, uno que es visible y otro que es invisible. Generalmente, lo visible tiene su causa en lo invisible. El mundo de las causas es invisible, es como en el ser humano. Lo que vemos es el cuerpo, pero lo que verdaderamente es un ser humano no es el cuerpo, es lo que hay en su interior. Y entonces, cuando habla de la oscuridad, la música de la noche se está refiriendo a esto. Y es ahí el mundo de las ideas, en realidad. Y luego el mundo de la luz, el mundo visible, pues sería donde se despliega todo lo demás, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, estáis viendo cómo Gerard Butler, un tenor, es más bien barítono, pero le pone una carga emocional muy fuerte. Yo, la verdad es que estoy de acuerdo con los que decían que es el mejor fantasma de todos los que ha habido en la historia. Él lo hace francamente bien. De la canción quiero resaltar un par de frases que las habéis visto. Dice: libera tus pensamientos de la vida que has conocido, cierra los ojos, deja que tu alma remonte el vuelo y vivirás como nunca has vivido antes. Deja que tu mente emprenda el viaje hacia un mundo nuevo y desconocido. Olvida todo lo que antes has vivido, deja que tu alma te lleve donde anhelas estar. Está diciéndolo que camine, que evolucione, que se encuentre consigo misma, que mejore su vida. Y esto, como he dicho, claro, se suele malinterpretar, porque ahí, como vamos a ver después, ahora en la que viene, se interpreta como que eso es un mundo oscuro, tenebroso. Realmente era donde vivía el fantasma era un auténtico templo.
lo tiene todo perfectamente decorado, iluminado, y es curioso que ahí, en el subterráneo, se gestaba lo que después iba a ver en el escenario, porque esto también lo cuenta en la novela. El fantasma componía las óperas, y si no las componía, hacía los arreglos. De manera que el alma de la ópera era realmente él, y por eso él pedía una asignación mensual, 20.000 francos, que cuando llegan los nuevos directores se sorprenden. Y un palco, el palco número 5, que estaba allí en una distancia muy buena, y claro, nadie lo veía, pero era su palco, porque el fantasma, quizás por eso también se le da el nombre fantasma, está en cualquier parte, pero nadie lo ve. Eso es curioso, como vamos a ver ahora. Se habían subido a la terraza del edificio para que el fantasma no les viera, pero el fantasma estaba allí, se entera de todo. En un momento veis que cae la rosa, se cae al suelo. La rosa es el símbolo del fantasma, que se la da, no lo hemos visto, pero se la da cuando triunfa en el escenario, y ahí el fantasma es cuando ya se siente traicionado, cuando se declaran amor el uno al otro, pero claro, siguiendo la idea de la interpretación filosófica del mito, aquí sería el amor mundano, el amor terrenal, ese que se puede considerar generalmente es posesivo, uno le quiere al otro, y el que a veces o bastantes veces, como se suele ver en la práctica, acaba mal, porque cuando no hay una unión con el espíritu, las personalidades solo, es muy fácil que tengan roces y choquen. Entonces es muy romántico, la canción es preciosa, muy bonito, el beso que se dan, maravilloso, todo perfecto. Y este podría ser el final, ¿no? del musical, final feliz, pero no es el final. No es una cuestión de el chico guapo es el bueno y el fantasma es el malo, es algo más complejo. Entonces esto ya es el punto de partida de Christine hacia atrás. Es la declaración de que ya no quiere seguir evolucionando y se queda anclada en el pasado, porque Raúl pertenece a su pasado y se queda estancada en la comodidad, porque él es un hombre adinerado, si se casa con él va a ser condesa, va a tener una seguridad, pero está renunciando a lo que verdaderamente aspiraba su alma, esas inquietudes que tenía cuando empezaba, el ángel de la música y toda la inspiración que le transmitía su ser interior, que era el fantasma. Esto, si queréis, al final lo debatimos más. Y ahora vamos a ver una escena un poquito trágica. El fantasma había irrumpido en medio de una interpretación de una obra, Don Juan Triunfante, compuesta por él, irrumpe en el escenario y canta con Christine, pero Christine ya había decidido que era Raúl lo que quería, entonces le quita la máscara y entonces el fantasma reacciona, como habéis visto, la escena del candelabro. Aquí, claro, se podría plantear el problema. Sí, es el espíritu, pero destruye, porque en la novela se narra también que mata al tramoyista, el que manejaba los hilos arriba en el escenario. Aquí muere uno de los actores de la obra. Entonces, esto hay que interpretarlo también de la manera correcta. Cuando en los mitos se habla de matar, se está refiriendo a dominar, de alguna manera, y de otra manera a vencer. Vencer, en este caso, el tramoyista se puede estar refiriendo a que vence o destruye al manipulador, que es el que maneja los hilos en el escenario. Cuando muere el actor, se puede estar diciendo que mata la vanidad. Son cualidades. No es que sea un asesino, aunque desde el punto de vista externo podría parecerlo. De hecho, ahora le van a perseguir como si fuera asesino. Pero el espíritu es inatrapable.
en la obra lo representa muy bien. Conoce perfectamente el edificio y encuentra escapatoria por donde quiere. Ahora le va diciendo, Madame Giry le va diciendo a Raúl, cuando se inicia la persecución, que se ponga la mano a la altura de los ojos. Y esto es porque se sabía que el fantasma tenía una técnica, el lazo punjat, que era que sabía atrapar a alguien por el cuello y lo asfixiaba. Entonces con la mano lo evitaban. Ahora se inicia la persecución, bajan abajo. Habéis visto ahí cómo en realidad la rapta. O sea, en la novela lo deja muy claro. Aquí no queda del todo claro, pero sí, del escenario la lleva ahora ya no es un templo, lo llama mazmorra, porque el cariz que ha tomado la situación ya no es el mismo que cuando bajaron la primera vez. Entonces ahí Christine, claro, se ha pronunciado hacia un lado, ha pasado del amor y la inspiración al temor y al rechazo. De hecho, el nombre Christine no es casual. Christine viene de Christos, Cristo es el crucificado, y de alguna forma Christine está crucificada entre esas dos fuerzas, la que le tira para arriba, con el fantasma, y la que tira para abajo, con Raúl, hacia lo mundano, hacia lo terrenal. Se ha decantado por lo terrenal, que bueno, tiene su explicación, pero el fantasma, el ser interior de ese ser humano que es Christine, pues está contrariado. Y ahora viene la escena, no la escena final, la escena donde se ponen las cosas ya claras, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, ahí el fantasma le había puesto a Christine en la tesitura: si quieres que Raúl salve la vida, te tienes que quedar conmigo. Y entonces Christine se acerca a él, le da ese beso, como diciéndole, me quedo contigo. Y entonces el fantasma decide dejarlos marchar, porque se puede interpretar que el espíritu de Christine dice, necesita esa experiencia, necesita vivir esa experiencia con Raúl, y les deja. Y como vamos a ver ahora en la escena final, el fantasma no es que les deja para siempre, es una retirada temporal. El vínculo es irrompible, el espíritu siempre va a estar ahí, siempre. Nos guste o no nos guste, o nos vaya mejor o nos vaya peor, ese fantasma que todos llevamos dentro, en alguna medida, al igual que Christine, al igual que Raúl, todos los personajes son uno, y todos los llevamos en alguna medida, todos. Entonces el fantasma se retira temporalmente, deja que Christine tenga esa experiencia, pero no se olvida, lo vamos a ver. Es el final. En resumidas cuentas, es un relato mítico que cuenta un proceso humano, de cualquier ser humano, en el cual tiene unas tendencias hacia lo elevado, hacia lo espiritual, unas tendencias hacia lo más terrenal, más mundano, y está en el medio debatiéndose. Y puede, en un momento dado, tira para arriba y en otro momento tira para abajo. Aquí, Christine, al principio, tiene una vivencia espiritual importante cuando se deja guiar por el fantasma, que la enseña a cantar, triunfa, pero luego, y eso es muy válido, pero luego pues se decanta por lo fácil, lo cómodo, que es elegir a Raúl, que también está muy bien, pero no es el camino evolutivo directo, vamos a decir, porque quizás es difícil, ¿no? Pero el mito lo está señalando muy bien, el camino se ve. Otra cosa es que tengamos que ir haciendo eses o como se pueda. Y por lo demás es un espectáculo extraordinario, vale la pena disfrutarlo, sea como fuere que se interprete. Y pues nada más, ahora si queréis ya empezamos el coloquio, el debate.
para que aportéis vuestros puntos de vista, si queréis, y hasta aquí he llegado yo.